Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos, de verdad, que es un gusto que llegue esta hora, 11 y 1 minuto de la mañana, para que compartamos una hora completa en vivo y en directo. Y si ustedes tienen inquietudes, puedan llamar a nuestra línea telefónica 664-9880, que está disponible desde ya. Dudas, inquietudes, preguntas, siempre lo digo, es una gran oportunidad que le brinda nuestro programa Cuerpo Vital para que se contacte directamente con el especialista. Muchas gracias a todas las personas que desde diferentes formas nos están viendo, desde la señal de televisión, Claro, UNE o Cali, desde nuestra página en internet www.canal14.com.co, desde nuestra aplicación para celulares Canal 14 Cali, desde la aplicación Eurolatin Play y para todos los que nos están viendo en este momento por el Facebook Live desde el Canal 14, para todos de verdad, muchísimas gracias por esa sintonía, por estar allí pendientes y muy pendientes de nuestro programa el día de hoy porque va a estar maravilloso, excelentes consejos, muy buena información, ya saben, y si tienen inquietudes, nuestra línea está, digamos, lista, directa para ustedes, 664-9880, y si ustedes tal vez no quieran pasar al aire, por cualquier cosa y que simplemente quieran dejar la pregunta con la productora, lo pueden hacer, 664-9880. Y recuerden que también me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de ansiedad, depresión y psicosis. Conoceremos un poco los síntomas, las manifestaciones, los tratamientos. Si una persona, digamos, que tiene ansiedad, depresión, psicosis o cualquier tipo de trastorno mental, puede ser, digamos, funcional, tener una vida completamente normal. Eso lo hablaremos el día de hoy en nuestro programa y saludo inmediatamente al doctor Rafael Montagut. Él es médico psiquiatra de la Clínica Sebastián de Belalcázar. Doctor Rafael, qué gusto de verdad tenerlo en nuestro programa, bienvenido. Muchas gracias, Liliana, muy amable por la invitación y un saludo a toda su audiencia. Y dijimos, doctor, desde que nos contactamos hace algunas semanas para realizar este programa, que este tipo de información, esto que vamos a hablar el día de hoy, es necesario que las personas lo conozcan, hablen, obtengan información sobre la ansiedad, la depresión, la psicosis. Liliana, el principal objetivo es empezar a romper mitos hacia la psiquiatría. El primer mito grande que hay es que al psiquiatra solamente se consulta pues, cuando está loco o cuando hay un trastorno mental muy grave. Y resulta que hay otros trastornos mentales que no son tan graves, que incomodan, que alteran la funcionalidad de las personas y que se pueden tratar y las personas pueden llevar una vida completamente normal, funcionales en todos los escenarios pues, que correspondan. Claro, eso es cierto, hay que empezar a romper, digamos, esos paradigmas que las personas tienen con respecto al psiquiatra, que además que todo el tiempo, si está uno conversando con un psiquiatra, le están haciendo análisis, a ver si dice o no dice. Falso, no somos profesionales comunes y corrientes y no estamos en tarea analítica, ni en tarea de diagnosticar ni personas, ni familiares, ni amigos, ni absolutamente a nadie. Simplemente uno diagnostica a los pacientes nomás. A los pacientes y los ayuda porque es lo más importante, los ayuda a tener calidad de vida y que de verdad sean funcionales. Exactamente, el éxito del tratamiento en psiquiatría, Liliana, es que el paciente, independientemente del trastorno mental que tenga, de la enfermedad que tenga, sea funcional, ¿sí? Con un tratamiento adecuado, con unas pautas de manejo tanto en la casa, tanto pues por el especialista, funcione de la mejor forma posible. Ese es el éxito del tratamiento en psiquiatría. Y lo profundizaremos más adelante, pero doctor, si es posible entonces que una persona que tenga un trastorno mental, así sea severo, digamos, fuerte, ¿sí se puede tener una vida normal? Por supuesto que se puede tener una vida normal. Y lo contaremos en nuestro programa. Pero doctor, ansiedad, depresión y psicosis, ¿qué tan frecuente es encontrar pacientes que los presenten? Mire, más o menos la incidencia pues, de la enfermedad mental en el mundo es más o menos del 15 al 20%. Desafortunadamente pues hay mucho subregistro, hay poco diagnóstico, hay diagnóstico equivocado. Entonces desafortunadamente los pacientes que nos llegan o a las clínicas o a los consultorios ya son pacientes que están en un estado pues, de descompensación bastante grave, tanto de trastornos mentales graves como pues, digamos de los menos graves como pueden ser la ansiedad y la depresión. Entonces sí es importante, sí hay un número importante de pacientes que padecen enfermedad mental, pero les repito, lo delicado y lo complicado es que muchos de esos pacientes, como por el temor y el mito pues, y el paradigma que hay alrededor de la atención psiquiátrica, pues se restringen consultar y obviamente pues, eso va a afectar su funcionamiento y su calidad de vida. Dijo varias cosas importantes y decía, hay personas incluso que tienen un diagnóstico errado. Exactamente, sí, pues el diagnóstico en psiquiatría no lo hacemos longitudinal,
¿sí? No lo hacemos, transversal, no lo hacemos, hoy la persona tiene tal enfermedad, como en otras enfermedades, ¿sí? O sea, usted un día le toman la presión, le hacen un seguimiento y le dicen, vea, hoy usted es hipertenso, hoy usted es diabético, o a partir de hoy mejor, hoy es diabético, hoy es hipotiroideo, o pues un caso más catastrófico, hoy usted tiene cáncer de tal cosa. Desafortunadamente la enfermedad mental es por momentos y son fotos. Si yo puede que yo hoy vea a un paciente con síntomas depresivos y probablemente esos síntomas depresivos en 2, 3 meses o en 6 meses van a tener otras características, los mismos síntomas depresivos pero con otros elementos adicionales. Entonces yo puedo decir en ese momento, mire, ya el paciente no tiene un trastorno depresivo, sino que fueron las manifestaciones depresivas de un trastorno bipolar o las manifestaciones depresivas de una esquizofrenia o una reacción adaptativa con síntomas depresivos. Entonces, eso digamos con respecto a la evolución del diagnóstico. Y desafortunadamente también, pues digamos como médico y como profesor que fui, pues también debo como hacer un poquitico de autocrítica que desafortunadamente pues en las escuelas de medicina, a pesar de todo el énfasis que le damos a los médicos que están en formación y a los médicos generales, pues en el primer nivel de atención nos seguimos equivocando en el diagnóstico de la enfermedad mental. Entonces, y en el tratamiento también. Y para bien o para mal, Liliana, el primer nivel de atención es la primera puerta de entrada que tienen los pacientes al sistema de salud. O sea, el médico del puesto de salud del pueblo, del barrio, de la comunidad, es el primer contacto que puede tener un paciente con enfermedad mental con el sistema de salud. Y si ese primer contacto lo hacemos de forma errónea, lo que puede venir de ahí para allá va a ser muy complicado. Entonces, pues digamos, de muchas formas, este término diagnóstico errado se puede ver involucrado. Claro, diagnóstico errado, y lo más grave, como lo dijo ahora, si no se hace un buen diagnóstico, es decir, la persona que sufre, digamos, en el caso de la depresión, puede hoy estar riendo, tranquila, contenta y tener una depresión. Sí, lo que pasa es que, pues igual le repito, depende mucho pues de la evolución, depende mucho del diagnóstico como tal que tenga depresión, no es lo mismo, y hay términos que hay que diferenciar. Una cosa, Liliana, por ejemplo, es tener tristeza, otra cosa es tener síntomas depresivos, otra cosa es tener como tal una enfermedad que se llame depresión. Entonces, dependiendo de esos síntomas depresivos, en qué contexto se dan, pues ahí es donde podemos decir hay o no hay depresión y qué tanto esa persona como usted la describe, que hoy está llorando y que hoy está muy triste y que tiene unos síntomas depresivos graves, en 6 meses, en un año puede estar, así como usted lo dice, feliz de la risa. Sí, bueno, entonces empecemos a definir conceptos. Doctor, ansiedad, ¿qué es, digamos? Mire, ansiedad es, digamos, un sinónimo o la característica mejor principal de la ansiedad es el miedo. Es una sensación de miedo, es una sensación de preocupación. Todos los seres humanos, Liliana, todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado eso, la sensación de miedo, la sensación de preocupación por cualquier razón. Usted sale a la esquina y ve un atraco, usted va en su carro y se le paran al lado, eso produce miedo. La preocupación que generan las deudas, las obligaciones, esos son miedos y preocupaciones que pueden desencadenar un trastorno de ansiedad, pero ¿a qué llamamos un trastorno de ansiedad? ¿Cuándo, ¿sí? digamos, ya es patológico o hay enfermedad? Exactamente, cuando esa sensación de miedo o de preocupación aparece sin un desencadenante. O sea, usted está tranquila, aquí como usted y yo estamos hablando, y de pronto usted le empieza a entrar como una sensación de miedo, como una sensación de preocupación que se le vuelve incontrolable, que además de eso se acompaña de unos síntomas físicos. Entonces los pacientes muchas veces refieren que no pueden respirar bien, que sienten que el corazón se les acelera, que sienten los oídos abombados, que sienten las manos frías, etcétera. Un sinnúmero pues, de manifestaciones físicas. En ese momento yo no puedo decir que hay un trastorno de ansiedad, o cuando después de un estímulo que desencadena ese miedo o esa preocupación, a pesar de ya el estímulo haber pasado, la persona sigue rumiando la sensación de miedo, la sensación de preocupación. Eso ya lo podemos catalogar como un trastorno de ansiedad. Obviamente digamos que esos son como unos criterios muy básicos, pero digamos que son como los primeros elementos para tener en cuenta a la hora de decir una persona tiene un trastorno de ansiedad o no tiene un trastorno de ansiedad. Claro. Seguiremos ahondando de ello, doctor, después de esta pausa para comerciales. Mucho por aprender el día de hoy, muy buena información nos van a dar, yo se los dije desde el principio, así que muy pendientes de nuestro programa. Y recuerden que si ustedes tienen inquietudes, quieren participar en nuestro programa, nos quieren contar algo, si no desean participar al aire, simplemente nos llaman, dan la pregunta y aquí les resolveremos. 664-9880. Hago pausa y ya regresamos.
Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente. Todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema tienen un espacio en este programa, El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. Este 8 de marzo, Día de la Mujer en La 14. 30% de descuento en cosméticos. La 14 siempre te da más. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Super. Este domingo en Sala 14 veremos el primer tráiler de la nueva película del director colombiano William Vega, titulada Sal. Además les mostraremos el rodaje de la cinta 1517, Tren a París, y tendremos una película colombiana de humor negro sobre la otra cara de la realidad del país, titulada Una selfie con Timochenko. Todo esto y mucho más en Sala 14, por el Canal 14, Televisión para Todos. Este 8 de marzo, Día de la Mujer en La 14. 30% de descuento en cosméticos. La 14 siempre te da más. Alpina presenta su nueva Alpina Almendras, una bebida que llega para enamorarte. La nueva bebida de Alpina es de almendras. Es deliciosa, sola, en los jugos, en el café, en el cereal, con todo. Es naturalmente libre de lactosa, gluten y colesterol, por lo que sientes que te cae bien, porque la naturaleza la prefiere. Prueba la nueva bebida Alpina Almendras. Alpina, alimenta tu vida. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Ansiedad, depresión, psicosis, es nuestro tema del día de hoy, conversando con el doctor Rafael Montagut. Él es médico psiquiatra y lo encuentran en la clínica Sebastián de Belalcázar, en el consultorio 802. Y su teléfono celular para que de ustedes, si desean ampliar información, lo puedan hacer, 323-324-3725. Ahí en pantalla ustedes lo están viendo y están viendo la información. 323-324-3725. Y lo decíamos, doctor, desde el principio, a veces las personas temen, ¿no? Temen consultar, piensan que sí, que eso es solamente si uno tiene, digamos, algún problema o siente algo diferente, siente uno ya que se enloqueció, que es anormal, que algo es extraño. Alrededor de la consulta psiquiátrica, Liliana, hay muchas cosas, muchos mitos, muchos estigmas, muchos paradigmas que ojalá todos los días podamos tumbar uno. Primero, pues que se va a hacer un diagnóstico de algo grave. Segundo, que necesariamente el tratamiento psiquiátrico implica una medicación. ¿Qué van a pensar de mí? Laboralmente, ¿cómo puede afectarme a mí que me digan que yo tengo una enfermedad mental? Entonces son una cantidad de barreras que tenemos que ir derribando y tenemos que abrir las puertas de nosotros como psiquiatras, abrirle las puertas a los pacientes de nuestros consultorios y decirle, vea, pues no necesariamente usted aquí se va a ir con una pepa
nadie va a decir que usted está loco. Yo, digamos, a veces tengo pacientes que llegan con mucho miedo y pues obviamente los pacientes no saben, pero yo a veces hasta trato personas de la misma empresa donde trabajan, de todos los cargos, o sea, de cargos de base, cargos directivos, y la gente consulta, o sea, cuando la gente definitivamente, desafortunadamente también, Liliana, se ve como ya muy desesperada, ya definitivamente no logran como que su vida tenga en algún momento un rumbo, un sentido, un funcionamiento adecuado, es cuando deciden consultar. Pues no es que sea tarde, pero pues ya han pasado muy mal rato durante mucho tiempo. Mucho se afecta, ¿cierto, doctor? La calidad de vida de un paciente que vive ansioso, nervioso, con miedo, con esa sensación de que algo malo va a pasar. Pues imagínese usted vivir todos los días de su vida sintiendo que algo malo va a pasar, que algo malo puede pasar. Es la respuesta del cerebro, discúlpeme la palabra, anormal o patológica, pues cuando empieza a detectar sensaciones de miedo sin que esté pasando algo. Entonces, el miedo es algo, lo hablamos ahorita fuera de cámaras, el miedo es algo que protege, ¿sí? El miedo a mí, ¿para qué me sirve? Pues para proteger mi vida. El miedo es una reacción ante un estímulo que me pone en riesgo. ¿Para qué me sirve eso? Para protegerme. Pero imagínense el cerebro todo momento descargando señales de miedo sin que esté pasando algo. O sea, ¿cómo se puede vivir así? Claro, no, eso debe, digamos, ser terrible y se afecta, como les decíamos ahora, la calidad de vida. Un paciente no puede vivir así, por eso nuestro consejo de verdad, uno de nuestros principales consejos es que si algo siente, consulte sin temor, que pueden de verdad ayudarle mucho a tener una mejor vida en general. Doctor, pero ahorita entonces decíamos, si uno tiene un episodio por algo, por X, algo le está preocupando, pues sí se siente miedo. Pero cuando hay ansiedad, digamos ya patológica, cuando hay algún trastorno como tal, ese miedo, entonces, ¿de dónde aparece? O sea, ¿cuáles vendrían entonces siendo esas causas? Mire, que es también otro de los, digamos, de las enseñanzas que deben tener las personas. La enfermedad mental tiene tres componentes, un componente biológico, un componente psicológico y un componente social. Biológico, ¿qué significa? Liliana, ir en contra de esto es ir en contra, inclusive salió hasta un artículo la semana pasada en alguna revista inglesa, la enfermedad mental tiene una base biológica, Liliana, o sea, el aparato mental o el aparato emocional, como le queramos llamar, igual ese nombre no existe en ningún libro, pero digamos que el aparato mental o el aparato emocional o eso que llamamos mente, Liliana, está en el cerebro. Y el cerebro funciona con químicos. Eso está demostrado, contra eso no hay evidencia que lo pueda refutar, está demostrado. O sea, si llegan a tomar una biopsia del cerebro del suyo, de los señores de la producción mío, pues ahí van a haber sustancias químicas. Eso es como el apartado biológico de la enfermedad mental. Es decir, que allá hay algo. Exactamente, entonces hay químicos que están funcionando dentro del cerebro, esos químicos específicamente llaman neurotransmisores que están funcionando mal y empiezan a descargar señales de miedo sin que esté pasando algo. ¿Cuál es el elemento psicológico? Durante toda mi formación, desde antes de nacer, de ese aparato mental, ¿cómo aprendí yo a reaccionar ante las situaciones que me generaban preocupación, que me generaban miedo, que me generaban estrés? Y lo social, el componente social es cómo aprendí yo socialmente a manejar mi sensación de miedo. Entonces ahí están los tres elementos. Por esos tres elementos, cuando confluyen los tres, es cuando se producen los trastornos de ansiedad. Obviamente, ¿eso qué implica? Pues que cuando vamos a tratar a una persona con un trastorno de ansiedad o con cualquier enfermedad mental, Liliana, pues tenemos que enfocar el elemento biológico, el elemento psicológico y el elemento social. Y cuando nombra, doctor, el elemento biológico, entonces ahí, y mucha atención, porque esto lo piensan muchas personas, uno no le puede decir a una persona que tiene ansiedad, digamos, como patología, que tiene depresión, para pasarnos de una vez también a la depresión que lo vamos a hablar, que tiene algún problema, no le puede uno decir, cambie, es decir, ríase, soluciónelo usted, levántese con más ánimo, porque físicamente no le da el cuerpo. Mire, eso que usted dice es muy importante, Liliana, ¿en qué sentido? La enfermedad es involuntaria, uno la enfermedad no la controla, o sea, la enfermedad como tal es algo que uno no controla voluntariamente, ¿sí? A mí me gusta mucho como comparar la enfermedad mental con cualquier otra enfermedad, ¿sí? Entonces es como yo decirle a una persona que tiene cáncer, vea, controle su cáncer, ¿sí? O una persona que sufre de la tiroides, vea, controle su tiroides. O con hipertensión, hágame el favor, regule. Vea, contrólese usted mismo, haga lo que haga, ponga de su parte para que la presión le baje. Ponga de su parte. La enfermedad tiene un elemento involuntario, que es este elemento que uno no controla del cuerpo, y el elemento voluntario de la enfermedad, Liliana, es pues reconocer que hay una enfermedad, reconocer la necesidad de un tratamiento, seguir las medidas, digamos, saludables, entonces bajarle a la sal, hacer ejercicio, bajarle el azúcar, etcétera. O sea, eso es lo voluntario.
pero yo controlar voluntariamente mi riñón para la renina, para la angiotensina, para que me baje la presión, o yo voluntariamente regular mi páncreas para que produzca insulina, eso no está demostrado, Liliana. O sea, eso es irreal. O en este caso, voluntariamente. Exactamente, entonces muchas veces los pacientes, y pues obviamente las personas no saben y buscan como alternativas, como que veníamos a dar una vuelta para que te sientas mejor. Eso no funciona, Liliana, eso no funciona. Eso puede que tenga una mejoría temporal y la persona le genere un bienestar temporal, pero los neurotransmisores siguen funcionando mal. Entonces van a necesitar otro tipo de estrategias, que obviamente complementarias al apoyo de la familia, al apoyo psicoterapéutico. Eso es como todo el espectro pues del tratamiento para la enfermedad mental, pero le repito, eso no es voluntario como que yo diga, no, pues vení me pongo bien. No, eso no funciona así, no funciona así. Y eso muchas veces a los pacientes desafortunadamente les resulta irritante, porque la gente piensa que la enfermedad mental es manipulación, que la enfermedad mental es ganancia secundaria, que la enfermedad mental es yo la puedo controlar, o es traumas, nada más alejado de la realidad. Imagínense, me gustó mucho eso, doctor, que dijo, ponga de su parte. Sí que escucharán los pacientes eso y no, literalmente, físicamente, no pueden. Sí, es como yo decirle a un paciente que tiene una fractura de cara, decirle, vea, póngase a caminar. Pues, ¿cómo camino? Pues si no, la pierna no me da. Es exactamente lo mismo, Liliana. O sea, el elemento voluntario de la enfermedad es involuntario, perdón, de la enfermedad es incontrolable, no lo controlamos nosotros. La cadera del señor se le pondrá bien cuando después de 8 semanas, después de que le hagan su reemplazo, le pongan sus cosas, pues ahí es que funciona, pero ya antes no. A entender nuestros pacientes, definitivamente también es ese consejo, a entenderlos, a saber que si ellos están diciendo que sienten algo es porque de verdad lo sienten. Quiero pasarme, doctor, porque además, pues, para todos estos temas, yo pienso que para ansiedad, depresión y psicosis que vamos a hablar el día de hoy, a cada uno se le podría hacer programa solito. Uno o más. Uno o más, imagínense. Entonces, para no quedarnos, digamos, atrás, la depresión, doctor, entonces, ¿qué es? Y que además nos decía algo bien importante al inicio, es que hay que saber cuándo está la tristeza, tal vez la melancolía, pero ya saber cuándo hay depresión en sí. Tomamos como base el mismo ejemplo de la ansiedad, Liliana. Pues la ansiedad es miedo. Cuando hablamos de depresión, la principal característica de la depresión es la tristeza, pero en algún momento alguien decía, no, es que los psiquiatras, mitos, los psiquiatras le mandan tratamiento uno para la tristeza. Eso, nada más equivocado que mandarle uno tratamiento para la tristeza. Tienen toda la razón, Liliana, uno para la tristeza uno no manda tratamiento. La depresión es una tristeza, pero es una tristeza que es incontrolable para la persona, que persiste en el tiempo y que afecta el funcionamiento de la persona, ¿sí? Y vamos a los ejemplos, ¿sí? Una cosa es yo tener una reacción depresiva o sentirme triste por una pérdida laboral, por una pérdida por la muerte de un familiar, por la pérdida de la salud que me diagnostican una enfermedad catastrófica. Obviamente, ahí hay una reacción depresiva, pero una cosa es tener una reacción depresiva, una cosa es estar triste y otra cosa muy diferente es tener una enfermedad, Liliana, que se llama trastorno depresivo. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, específicamente la depresión es una tristeza que afecta el funcionamiento del individuo, afecta su calidad de vida y que persiste en el tiempo. Eso es lo que es depresión. Claro, ya ahorita que nos dice persiste en el tiempo, en el tema de trastornos mentales, hay digamos un tiempo para uno decir, hay que diagnosticar ya la enfermedad. Sí, pues más o menos, o sea, uno, dependiendo pues de la enfermedad, uno habla de 2 semanas de síntomas, de 3 meses de síntomas, de 6 meses de síntomas, pero digamos, Liliana, que eso es lo que dice el libro. Sí, pues obviamente todos los médicos, los especialistas, los colegas, todos, bueno, me imagino que en todas las profesiones pues estudiamos con unos libros, con unos criterios, pero a veces el libro desafortunadamente a veces es muy rígido y muy drástico, pues, y yo puedo tener un paciente con unos síntomas muy severos y yo no le puedo decir, vea, qué pena con usted, cuando cumpla 3 meses de síntomas, viene aquí, entonces ahí sí lo trato. Y el paciente malo. Malo y todo lo que puede pasar en esos 3 meses. Exactamente, entonces, pues a veces el factor tiempo o el criterio tiempo mejor es muy complicado y uno evalúa más como la severidad de los síntomas, la afectación de su funcionamiento, eso es lo que más evalúa uno a la hora pues de iniciar un tratamiento, lo que ha desencadenado ese cuadro, ¿sí? Por ejemplo, una reacción de duelo, uno difícilmente le mandará un antidepresivo, o sea, eso puedo asegurar que eso es mala medicina, pues, a no ser que los síntomas del duelo persistan en el tiempo y afecten gravemente el funcionamiento de la persona. Ahí uno sí consideraría iniciar algún manejo farmacológico, pero el duelo ya así sea muy intenso, lo manejamos con psicoterapia, hacer que la persona elabore su duelo, entienda de dónde viene ese duelo, por qué la dificultad para elaborarlo. Eso es lo que hacemos en psicoterapia y, Liliana, no hay ni una pepa. Diferente pues a si los pacientes tienen unos síntomas de depresión ya mucho más severos, mucho más complicados, mucho más
que afectan su funcionamiento, ahí es cuando tratamos. Claro, cuando dice, digamos, afecta su funcionamiento, es sí, que, digamos, tiene afectada su vida en general, no puede trabajar, no puede levantarse, no puede ver a nadie. Digamos que el funcionamiento se da en muchas escalas, ¿sí? Entonces, la voluntad para hacer cosas, la capacidad creativa, cosas a veces que parecen tan elementales como el autocuidado, la alteración del patrón del sueño, ¿sí? Que muchas veces dicen, no, es que las personas, mito, es que las personas deprimidas no duermen. No, a veces, pues, si usted no siente deseos de hacer nada, pues usted se queda en su cama durmiendo todo el día. No es que las personas, mito, la persona deprimida no come nada, no, hay personas que pues a veces los síntomas depresivos se acompañan también de síntomas ansiosos y los pacientes describen la sensación de ansiedad como algo aquí, como un vacío aquí. Pues ¿cómo se llena el vacío? Comiendo. Entonces, no necesariamente el dejar de comer es un síntoma depresivo, o sea, es una alteración más bien del patrón de alimentación y así muchas cosas, la capacidad de verbalizar, la capacidad para socializar, son muchos aspectos de la vida que se van viendo afectados. Y es más fácil, es más difícil, Liliana, que decirle, camina, parémonos y vamos a hacer algo. Es mucho más complicado que eso. Y volvemos también al mismo elemento de la ansiedad, porque también hay unas sustancias químicas que están desajustadas a nivel neurológico y pues que corresponde nivelarlas. Y la forma de nivelarlas en los casos más severos pues también es con un medicamento. En depresión también entonces hay componente biológico. En toda la enfermedad mental, Liliana, el componente biológico, psicológico y social está implícito en toda la enfermedad mental. Psicológico y social. Debo hacer nuevamente pausa para comerciales y retornamos con mucha más información porque entonces le pregunto lo que decíamos y lo que le dije un poco al inicio. También uno puede ver, y lo leía en un artículo hace 2 días, también uno puede ver una persona hasta, digamos, socialmente normal, pero también usando esa palabra, socialmente tranquila y tener depresión. Y usted no se da cuenta y a los 2 días tal vez tenga una noticia que lamentar. Ya regresamos. ¿Cómo hacen, Oscar? Calima Centro Comercial, Calima en el corazón de Bogotá, para servir y consentir, todo lo que buscas lo tienes aquí. Calima, definitivamente, Calima Centro Comercial. Carrera 30 con calle 19, Palo Quemao, Bogotá. Calima. Este 8 de marzo, Día de la Mujer en La 14. 30% de descuento en cosméticos. La 14 siempre te da más. Todas hemos dañado nuestro cabello, pero a veces se nos pasa la mano. El VIV Reparación Total 5 creó Cica Renov, el único tratamiento con el poder reparador de 10 ampolletas del VIV, que combate 1 año de daño en una aplicación. El VIV, el mejor tratamiento que he usado. Nuevo el VIV Reparación Total 5. Solo de L'Oréal París. Este sábado en Mujer de hoy, en nuestra sección dedicada a la belleza, te contamos qué es la lipoláser y cómo funciona. En Mujeres Emprendedoras te presentamos una mujer que inspira a otras para no sentir miedo ni vergüenza por sus cuerpos. Y por último, en El Perfil, conoce el trabajo de una mujer desde el arte. A las 5 de la tarde no te pierdas el espacio hecho para ti. Hola, soy Lorna Ramírez y los invito de lunes a viernes a las 3 en punto en Café de la Tarde por el Canal 14, Televisión para Todos. Este 8 de marzo, Día de la Mujer en La 14. 30% de descuento en cosméticos. La 14 siempre te da más. Atento, este mensaje está de infarto y el tiempo corre en contra. Si sientes un dolor en el pecho que se extiende al cuello, brazo, si sudas frío, si tienes ahogo o náuseas, llama de inmediato a la línea de emergencia de tu ciudad o acude al servicio de urgencias más cercano. No te automediques ni consultes en una droguería. Recuerda, nadie está exento. Apúrate, que el infarto no te mate. Campaña educativa del Colegio Colombiano de Hemodinamia.
En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Ansiedad, depresión, psicosis, nuestro tema del día de hoy, conversando con el doctor Rafael Montagut. Él es médico psiquiatra y a él lo encuentran en la clínica Sebastián de Belalcázar. Si usted de verdad lo necesita, siente que quiere conversar con él, búsquelo. Le estoy dando su celular 323-324-3725. Puede simplemente llamar, consultar, contar, a ver si realmente necesita o no necesita tal vez una consulta. Él está en el consultorio 802 de la clínica Sebastián de Belalcázar. Ahí ustedes en pantalla están viendo su teléfono, 323-324-3725. Doctor Rafael, decíamos ahora un poco que, digamos, algunos síntomas o, digamos, algunas manifestaciones de la persona depresiva, pero también una persona puede tener, digamos, esa depresión y aparentemente, digamos, nosotros, los que estamos alrededor de la persona, verlo, digamos, normal, contento, riéndose, haciendo una vida normal. Sí, claro, es posible. Lo que pasa, y todo depende, Liliana, de la intensidad de los síntomas, ¿sí? Y que igual aquí nos vamos a meter en un tema un poquito más complicado, pero también puede ser una enfermedad que se llama el trastorno afectivo bipolar, ¿sí? El trastorno afectivo bipolar, digamos, entendiendo lo que el ejemplo que usted me pone, es lo que antes se llamaba la enfermedad maníaco-depresiva. Sí, que eran pacientes que entraban en unos cuadros depresivos muy severos y después de un tiempo pasaban unos cuadros, digamos, de exaltación afectiva que se llaman manía. Le repito, antes se llamaba enfermedad maníaco-depresiva, de manía y depresión, y pues ahorita la llamamos trastorno afectivo bipolar, que bipolar significa como los dos polos emocionales, la depresión y la euforia o la manía. Entonces una persona que probablemente tenga unos síntomas depresivos, digamos, de leves a moderados, pues sí, puede llegar a tener un funcionamiento normal y usted verla de pronto tranquila en algunos momentos del día, pero pues igual con un afecto, con una emoción melancólica, o puede ser una persona que tenga un trastorno afectivo bipolar que esté pasando, digamos, tenga unos síntomas depresivos, pero en algunos momentos tenga unos cuadros, pues como llamamos manía, entonces usted la puede ver en la calle, en la fiesta y muy alegres, puede estar pasando otra cosa. Y lo segundo es que de todas maneras, como todas las enfermedades también, Liliana, el aparato emocional también tiene como unos límites y unos niveles de tolerancia. Una persona puede sentirse triste y puede hasta cierto punto como controlar esa tristeza, ya la tristeza empieza a pasar ya a un rango depresivo, ya como tal en un cuadro depresivo o de enfermedad depresiva, y la persona la aguanta y usted la puede ver muy funcional, pero llega un momento en que la capacidad de aguante, como todas las estructuras del cuerpo, Liliana, pues llega un momento en que no da más. Sí, usted se corta y se corta y se corta y usted pues se hace el rayoncito, pero llega un momento en que la piel no da más y usted sangra. ¿Sí? Usted se da un golpe en la pierna, o una persona mejor, usted no, se da un golpe en la pierna y pues sí, se aguanta un golpe, se aguanta dos golpes haciendo su deporte, pero llega un momento en que el tercer golpe usted ya no aguantó más y el hueso se dio y se fracturó. Con el aparato emocional también pasa lo mismo, o sea, usted puede aguantar y puede funcionar teóricamente normal, pero llega un momento en que ya los síntomas y la capacidad de tolerancia son sobrepasadas y son arrasadas, y es cuando la persona pues cae en un cuadro ya depresivo mucho más severo. Digamos, en ese ejemplo que nos está poniendo es, digamos, también en nuestro cerebro. Claro. Nuestro cerebro suelta, digamos, esos neurotransmisores, esas sustancias, pero llega un momento en que si las sustancias no están controladas y no son las que deberían soltarse, por así decirlo. El cuerpo maneja el cuerpo, y el cerebro específicamente en este caso maneja un balance, entonces él trata como de compensar, pero llega un momento en que la capacidad de compensación y la capacidad de balance de sustancias pues se ve sobrepasada y pues la persona ya definitivamente no puede seguir controlando esos síntomas, y ya es cuando se hacen más evidentes. Claro. Aquí hay que tratar un tema, doctor, cuando uno habla de depresión, incluso de ansiedad, un tema delicado que es el suicidio, porque además mucho se ha dicho, y usted me dice si esto es cierto o eso es falso, si una persona le habla de la posibilidad de suicidarse, hay que prestarle atención. Exactamente, mire, desafortunadamente con el tema suicidio
alrededor de eso sí que hay mitos, sí que hay estigmas y sí que hay paradigmas. A la palabra suicidio, Liliana, siempre hay que prestarle atención, siempre. Hablar de suicidio como un acto, como a veces desafortunadamente nos llegan a veces los pacientes, no, es que eso lo haces por manipular, es que lo haces por llamar la atención. Uno no manipula y uno no llama la atención arriesgando su vida. Primero. Segundo, si una persona, para ponerlo en esos términos, Liliana, o llama la atención o manipula arriesgando su vida, pues ahí también hablamos que hay un trastorno. Que hay que ponerle atención. Que hay que ponerle atención, porque es que usted no sabe en qué momento de esa, y me disculpa la palabra porque digamos que técnicamente no es como el término que uno debería usar, pero si a través de esa manipulación o ese llamado de atención la persona pierde la vida. Y se pudo haber evitado. Exactamente, entonces a la palabra suicidio, a la palabra amenaza contra la vida, a la autoagresión, siempre hay que ponerle cuidado, siempre, y siempre requiere atención. Eso no se puede ignorar, Liliana, no se puede ignorar porque pues desafortunadamente nos hemos llevado sorpresas muy desagradables y muy tristes. Doctor, y con respecto a esas sorpresas desagradables, digamos, además porque en nuestra ciudad ha habido en los últimos días muchos casos de gente, de estudiantes, incluso de profesionales de la salud. Sí, han sido situaciones pues muy desafortunadas para nosotros porque fueron colegas, fueron amigos, fueron personas pues cercanas que pasó esta situación pues que es supremamente pues dolorosa. Dolorosa, que se quitan la vida, digamos. Y también, doctor, digamos, uno alcanza a ver o escucha, digamos, en farándula, por ejemplo, y dice uno, digamos, tiende uno a juzgar. Si la persona estaba normal, era un padre de familia, lo tenía todo, era rico, tenía trabajo, ¿por qué llega a eso? Tiende uno como a ponerse en ese juzgamiento. Entonces volvemos otra vez, mito. Es que ¿cómo no se va a querer suicidar si lo dejó la esposa? ¿Cómo no se va a querer suicidar si lo echaron del trabajo? ¿Sí? ¿Cómo no va a querer suicidarse si sus recursos económicos son muy limitados? Y como ponerle un adorno pues a la palabra. No necesariamente, Liliana, o sea, hay personas que se deprimen, que sufren de trastornos de ansiedad, que hacen intentos de suicidio siendo profesionales exitosos, teniendo familias funcionales, laboralmente exitosos, académicamente exitosos. O sea, estos son paradigmas y esos son cuentos que desafortunadamente se ha metido la gente como para tratar de poner la enfermedad como en cierto nivel socioeconómico, en cierto nivel académico, en cierto nivel laboral, y para nada. O sea, el suicidio es una condición y es una conducta muy complicada, muy delicada, y no discrimina absolutamente nada, Liliana, no discrimina, y desafortunadamente pues está pues el ejemplo pues que desafortunadamente usted trae, y es pues personas exitosas, personas de un alto nivel profesional, de un altísimo nivel académico, y que desafortunadamente pues la enfermedad lo sobrepasó y llegaron al suicidio. Claro, y con respecto al suicidio también, doctor, lo hablamos un poco en la pausa, hay que decir, no solo el que se suicida es porque tenía depresión. Exactamente, sí digamos como, que eso también es un mito, ¿no? Entonces aquí no hemos pasado, es como tumbando mitos todo el programa. Mito, el suicidio no necesariamente está asociado a la depresión, ¿sí? Los pacientes cuando inclusive en el libro, pues en el famoso libro del que estamos hablando, parte de los síntomas que refieren los pacientes con un cuadro de ansiedad es que sienten deseos de salir corriendo y quitarse la vida para quitarse el desespero y la angustia que están sintiendo y el pánico que están sintiendo. Entonces una persona en un contexto de una crisis de pánico puede atentar contra su vida. El tema de pronto que vamos a hablar ahora, el tema de la psicosis, ¿sí? La psicosis se caracteriza porque hay unos pensamientos erráticos del individuo en el que siente que le están haciendo daño, en el que siente que lo están engañando, que lo están robando. Pues imagine usted todo el día vivir con esa angustia o con esa sensación irreal o con esa idea irreal que alguien le quiere hacer daño, pues la persona puede cometer suicidio. Cuando la persona tiene alucinaciones, ¿sí? Entonces escucha una voz todo el tiempo que le habla y que en algún momento esa voz le empieza a dar órdenes y la orden es hágale daño a alguien o hágase daño a usted mismo, pues la persona llega un momento en que puede llegar a hacerle caso a esa voz y puede también cometer suicidio. Entonces, digamos, no, el mito es ese, el mito es que el suicidio no necesariamente, Liliana, está asociado a la depresión. Cualquier enfermedad y cualquier condición mental puede hacer que la persona llegue a un suicidio. Inclusive una persona que esté completamente asintomática, en una situación desesperada, puede también cometer suicidio, como desafortunadamente también lo hemos visto. Se ha visto y se conocen estos tristes casos. Entremos en el tema de la psicosis, doctor. Psicosis, digamos que es algo que engloba muchas cosas. Exactamente, la psicosis es, la principal característica de la psicosis, Liliana, es la pérdida de la conexión con la realidad de la persona, ¿sí? Pues puede que suene un poco pretencioso, pero digamos que nosotros vivimos en una realidad,
¿sí? Esa realidad que nos rodea. Cuando uno empieza a desconectarse de esa realidad que lo rodea a uno, ahí uno empieza a hablar de psicosis. Entonces, ¿qué implica esa alteración o esa desconexión mejor de la realidad? Que yo empiezo a tener ideas y pensamientos que son irreales, ¿sí? O que yo empiezo a tener percepciones que son irreales. ¿Qué significa ideas irreales? Que me persiguen, que me quieren hacer daño, que me están robando, que mi pareja me engaña, que las personas que yo veo están muertas, que son alteraciones del pensamiento. Y alteraciones perceptivas, entonces cuando yo empiezo a ver cosas que no están, a escuchar voces que no hay, a sentir olores o sabores, o sentir que me tocan y no hay nadie, eso es parte de la psicosis. Entonces la principal característica, le repito, de la psicosis es la desconexión del individuo con la realidad que lo rodea. Y los síntomas principales pues pueden ser alteraciones muy graves del comportamiento, insomnio, inquietud, discurso desorganizado, irritabilidad, agresividad, y las ideas delirantes, que es, como le digo, estos pensamientos falsos, y las alucinaciones, que son estas percepciones erróneas de la realidad. Aquí también a los pacientes no se les puede decir, eso es mentira, no está nada, porque para él esa es su realidad. Exactamente, exactamente. Y volvemos al término inicial, es una desconexión de la realidad. O sea, el paciente, la persona que está psicótica, está en una realidad completamente diferente a la nuestra, completamente diferente a la nuestra. Y también volvemos al punto, Liliana, hay sustancias químicas dentro del cerebro que se desbalancean por muchísimas razones. Usted muy bien pone el ejemplo, o sea, psicosis es una caja gigantesca y dentro de esa caja gigantesca hay unas cajas más chiquitas, que una cajita se llama esquizofrenia, otra cajita se llama trastorno bipolar, otra cajita se llama trastorno por consumo de sustancias, otra cajita se puede llamar demencia. Y bueno, ahí vamos llenando esa caja grande de muchas cajitas, pero eso es más o menos en lo que consiste la psicosis. Por eso yo le decía así al principio, doctor, que mejor dicho, para cada uno de esos temas podríamos hacer 1, hasta 2, hasta 3 programas, y qué bueno de verdad, doctor, y desde ya le extiendo la invitación, porque sí es bien importante que las personas obtengan esa información, se aprenda a hablar, se conozcan, digamos, las manifestaciones para que a tiempo, digamos, se acuda y a tiempo se atiendan estos pacientes. No, y con mucho gusto le acepto las invitaciones que quiera. Es importante que la gente conozca la enfermedad mental y la gente entienda que la enfermedad mental la podemos manejar, Liliana. Cada día tenemos más alternativas terapéuticas, alternativas farmacológicas, alternativas de rehabilitación neurocognitiva. Desafortunadamente muchos pacientes con enfermedades mentales crónicas sin tratamiento a veces pues llegan ya como un deterioro funcional y uno dice, bueno, pero qué pesar que un muchacho de 35, 40 años, de 30 años, pues con tanto tiempo con una enfermedad que no se trató, y mire ahora cómo está, pues con un nivel de funcionamiento muy bajo y con una capacidad de recuperación también muy baja, ¿sí? Eso tiene una afectación muy grande desde todos los puntos de vista, o sea, desde la afectación individual, la afectación familiar, la afectación como sociedad, ¿sí? Puede que suene pues como un poquito fastidioso el tema, pero pues a nivel del aparato productivo del país y de la sociedad y económico, pues una persona que deja de producir pues cuesta. Claro. Entonces, desafortunadamente, pues en el siglo de la matemática financiera, desafortunadamente, todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta, Elena, porque es que es una persona que va a dejar de proveer a esa casa. Claro. Y claro, no, doctor, y no solo eso, y como lo dijo usted también, da mucho a pesar que una persona que previamente o digamos con tiempo se hubiera podido tratar, se evitan esas consecuencias que además justamente el doctor también nos dijo, de tanto el cerebro chocar y chocar y chocar y chocar, pues digamos que esas conexiones se van perdiendo. Doctor, nuevamente voy a hacer pausa para comerciales y cuando regresemos ya usted me dice entonces, porque además nos ha hablado que existen hoy en día alternativas terapéuticas maravillosas, conversamos sobre ello, ya regresamos. Calle 19, Palo Quemao, Bogotá.
Este sábado a las 9 de la noche por Expresión Visual estará con nosotros Andrés Felipe Hermida mostrándonos 2 de sus trabajos audiovisuales. Los cortometrajes serán Eremita y Giants. Este sábado por el Canal 14. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos por el Canal 14, Televisión para Todos. Este 8 de marzo, Día de la Mujer en La 14. 30% de descuento en cosméticos. La 14 siempre te da más. Glade sabe que hay espacios que no puedes controlar. Por eso los espacios que más disfrutas son aquellos que sientes propios, donde puedes relajarte con la frescura de la línea para auto de Glade. Descubre las nuevas fragancias Carro Nuevo y Lavanda Marina. Fragancias especialmente diseñadas para tu viaje, inspirado por los mejores momentos de la vida. Glade. ¿Canas en tus raíces? Nuevo Magic Retouch, el primer retocador en spray que cubre las canas de la raíz en 3, 2, 1. ¡Listo! ¿No lo viste? Va de nuevo. 3, 2, 1. ¡Listo! Nuevo Magic Retouch. Es de L'Oréal París. Este lunes a las 10:30 les voy a enseñar a preparar un delicioso filete de pollo en reducción de frutos amarillos. No se lo pierdan. Este 8 de marzo, Día de la Mujer en La 14. 30% de descuento en cosméticos. La 14 siempre te da más. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Supersalud. Ansiedad, depresión, psicosis es nuestro tema del día de hoy, conversando con el doctor Rafael Montagut. Él es médico psiquiatra de la Clínica Sebastián de Belalcázar. Doctor Rafael, y decíamos que en este bloque vamos a hablar de los planes terapéuticos, que además, afortunadamente, hoy en día son muchos. Bueno, entonces vamos a empezar primero lo que significa un plan terapéutico. Un plan terapéutico es buscar que la persona remita sus síntomas y alcance el nivel de funcionalidad que tenía antes de la aparición de su enfermedad. Hablábamos también ahora, Liliana, pues que la enfermedad mental tiene 3 componentes: el componente biopsicosocial, biológico, psicológico y social. Pero entonces vamos a empezar de atrás para adelante, del social, del psicológico, y dejamos el más complicado, que es el biológico, que es el de la parte del medicamento. ¿Qué significa social? Social significa que el entorno que rodea a ese individuo, pues debe saber que hay una persona que tiene una enfermedad mental. Esa enfermedad mental no implica que ese entorno social vaya a tratar ni con lástima, ni con consideración, ni con absolutamente nada. Se trata sencillamente que, pues que igual ese entorno biopsicosocial no solamente funciona para la enfermedad mental, Liliana. Si una persona sufre de hipertensión, pues qué jartera que yo sufra de hipertensión y yo sea en mi casa el único que no coma salado. Pero ahorita que usted, mi hija, mi hijo, mi esposa, todos comiendo salado y yo sea el único que sin sal. Eso es lo que significa el entorno social, o sea, entender que hay una persona que tiene una enfermedad y, digamos, facilitar las condiciones pues para que la cosa funcione, el tratamiento funcione. Pues se trata de que sea un ambiente adecuado, ¿sí? No se trata de nada más, pero pues obviamente con las dificultades que puede haber en cualquier entorno social. Entonces eso es desde el punto de vista social. Desde el punto de vista psicológico, y otra cosa, es que esto es una mesa de 3 paticas. Si alguno de los 3 elementos del tratamiento fallan, pues el tratamiento va a fallar y la mesa se cae. ¿Cuál es el componente psicológico? El componente psicológico es la psicoterapia. Psicoterapia de muchos tipos, Liliana. Psicoterapia psicoanalítica, cognitiva, psicoeducativa. Cualquier modalidad que uno le pueda brindar al paciente para entender ese conflicto depresivo, ansioso, psicótico, de dónde viene, pues eso le va a servir al paciente, ¿sí? La psicoeducación, vea, usted lo que tiene es esta enfermedad, su enfermedad, más o menos esto que hemos estado haciendo de aquí, eso es una psicoterapia psicoeducativa. Y por último, los medicamentos. Mito, todos los pacientes con enfermedad mental tienen que tomarse una pepa. Eso es falso.
Eso es falso. O sea, uno manda un medicamento, uno prescribe un medicamento en la medida en que el paciente tenga los criterios para recibir ese medicamento, Liliana. Si no lo necesita, el paciente no va a recibir medicamento, ¿sí? Le pongo un ejemplo, pues yo, digamos, yo tengo una especialización en trastornos del sueño y muchas veces las personas le llega a uno con la alteración del trastorno del sueño a decirle, venga, es que yo vengo para que me mande algo para dormir. Venga, usted duerme en el día, usted tiene televisor en su cuarto, o sea, ¿cómo es sus hábitos de sueño? Y en la medida en que uno les empieza como a cambiar cositas de sus hábitos de sueño, hay algunos pacientes que les aceptan, Liliana, y el sueño empieza a mejorar solito, sin necesidad de hacer ninguna intervención farmacológica. Pero, por ejemplo, dígale a un paciente que saque el televisor del cuarto. Qué difícil. Sí, y muchos pacientes digan, doctor, vea, yo vengo para que mande una pepa. Entonces, el paciente que se medica es el paciente que necesita. Que lo necesita y que definitivamente ese es el tratamiento y que va a mejorar. Exactamente, va a mejorar su vida. Cada vez tenemos más alternativas farmacológicas. La misma alternativa que le sirve a una persona, Liliana, no le va a servir a la otra. Eso no es como la misma pepa o el mismo medicamento para todo el mundo, no. Hay unas consideraciones especiales que uno hace con cada paciente para escoger qué tipo de medicamento manda. Cada día, les repito, hay más alternativas con menos efectos adversos. La gente le tiene pánico y le tiene terror, que yo también se lo tengo, le tengo pánico y terror de los efectos adversos de los medicamentos. Todos los medicamentos, Liliana, que existen no solamente para la enfermedad mental, para cualquier tipo de enfermedad, producen efectos adversos. La clave está en no explicarle al paciente lo que le puede llegar a pasar, qué puede empezar a sentir, para que el paciente sea adherente a ese tratamiento. El tiempo del tratamiento, Liliana, es indeterminado. Es indeterminado. Antes, hace muchos años, cuando yo estaba en la escuela de medicina, le mandamos, por ejemplo, para pacientes con trastornos de ansiedad, con trastornos depresivos, le mandamos tratamiento por 8 semanas, por 6 meses, por 2 años y lo suspendíamos. Han aparecido estudios, han aparecido guías nuevas que dicen que los pacientes deben recibir tratamiento por mucho más tiempo. Yo no soy de los que digo, el tratamiento es para toda la vida. Lo que le dije ahora, el tratamiento será el tiempo que sea necesario para que usted logre un adecuado funcionamiento, una remisión de sus síntomas y que pueda usted tener la vida que tenía antes de que diagnosticáramos la enfermedad. Que trabaje, que estudie, que tenga una familia. Exactamente, que se relacione con las personas de su entorno, que funcione académica, laboralmente, todo eso. Claro, importante y qué bueno, doctor, digamos que nos cuente todo eso. Doctor Rafael Montagut, médico, psiquiatra, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Con muchísimo gusto, Liliana, y estoy atento de sus órdenes para cualquier otra invitación. Muchísimas gracias y por supuesto aquí bienvenido siempre porque esta información deben recibirla las personas, nuestros televidentes. Recuerden, en la Clínica Sebastián de Belalcázar encuentra al doctor en el consultorio 802-323-324-3725. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que nosotros siempre vamos los martes y los jueves de 11 a 12 del mediodía en vivo y en directo. Que tengan una feliz tarde.